¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir en esta hora, en esta cita con Dios, un tema muy importante. En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando encontramos una palabra como esta, Dios desea que nosotros entendamos claramente y estemos plenamente seguros de lo que Dios nos está diciendo. El Señor Jesús fue muy claro en sus enseñanzas. Él nunca dudó, nunca dijo cosas ambiguas como para dejarnos en dudas. Él dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son cosas muy concretas. Quiero hablar acerca de 4 pasos para tener la vida eterna. Número 1, oír la palabra de Dios. Es importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es que Dios hace énfasis y muchas veces repite aquella expresión: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué razón? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas que escuchan pero no oyen. Están lejos, tal vez un ruido les impide o distracción que no los deja concentrar, y por eso es necesario oír con fe la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que debemos creer en Dios, quien envió a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para salvarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando uno escucha esta palabra, nos hace pensar en la necesidad de creer en Dios, y no de una manera cualquiera. Muchos dicen creer en Dios, pero no obedecen a Dios. Dicen creer y tener una religión y muchas otras cosas, pero de una manera fácil. Dios desea que nosotros tengamos convicciones profundas en la fe para poder entender lo que Dios dice. Así que hay que creer en Dios de una manera segura y tenerlo en nuestro corazón como el único Dios verdadero. Por eso es que la palabra del Señor ahí nos dice que debemos creer en el que nos envió, es decir, el Padre. En tercer lugar, el resultado de oír la palabra de Dios y creer en Dios, se adquiere o se obtiene la vida eterna. Ahí dice claramente: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es que la va a tener, es que la tiene. Por eso nosotros, desde el momento en que recibimos a Cristo y somos salvos, ahí tenemos vida eterna. Alguna religión, no quiero mencionarla, pero dice que nosotros no tenemos aquí en la tierra seguridad de la salvación, sino que hay que esperar que Dios decida allá, después. No, la Biblia es muy clara. El que oye la palabra de Dios y cree en Dios, el que envió a Jesucristo, y cree en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, dice, tiene vida eterna. Y por eso es que el Señor hace énfasis en esa palabra vida eterna, porque la vida eterna es seguridad. Más adelante en el capítulo 6 dice claramente: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces nosotros tenemos que tener seguridad en esa vida eterna que Dios nos da.
Y en cuarto lugar, dice que es una condición, es el resultado de lo anterior. Dice, ha pasado de muerte a vida. Y esto implica un traslado, una transición. Nos ha trasladado de un estado a otro, es decir, de condenación a salvación, de una vida sin Dios a una vida con Dios, de la potestad de las tinieblas a la luz de la palabra del Señor. Es un traslado, como Pablo lo dice a los colosenses, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto es una seguridad, no es que nosotros estamos teniendo simplemente una religión. Es que si oímos la palabra, si creemos en Dios, si recibimos vida eterna, nosotros tenemos la seguridad de la salvación. No dudamos de esto, y yo le invito, mi amigo, para que usted tenga esa seguridad de la vida eterna, porque es pasar la eternidad con Dios, gozando de todas sus promesas, su presencia, de ese estado de gozo y alegría con Dios. Amigo, nuestro tiempo se ha ido, pero yo le invito para que deposite toda su fe y confianza en el Dios del cielo, el cual nos da vida eterna y vida en abundancia. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Mientras tanto, que Dios los bendiga.